Muy buen día, estudiantes. El día de hoy, con clase de matemática del profesor Jairo, vamos a ver regla de 3. Bueno, regla de 3 se divide en dos formas: regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Pero el día de hoy vamos a hacer regla de 3 simple, pero especialmente el tema cuando es directamente proporcional, regla de 3 simple cuando es inversamente proporcional. Muy bien, vamos a tener en cuenta en esta regla de 3 ¿qué viene a ser? Viene a ser un procedimiento aritmético que permite el cálculo de valores de una cantidad mediante una comparación de dos o más magnitudes que guardan entre sí una relación de proporcionalidad. Acá observamos en cuenta, nos hablan de magnitudes y tenemos que tener qué viene a ser una magnitud. Entonces tú ya sabes que viene a ser una magnitud de todo aquello que se puede medir o comparar. Listo. Acá tenemos en cuenta una figura, dos, tres, cuatro figuras. Nos dan en cuenta el peso de acá es 80 kilogramos, ¿ya? Y el peso del otro joven es de 60 kilogramos. La altura de la señorita es 1,70 m. La altura de la otra señorita es 1,40 m. Entonces, lo que podemos tener en cuenta acá son ¿qué? El peso y la altura. Estos son ejemplos de magnitudes. Entonces, ¿y cuándo vamos a determinar la regla de 3? Puede ser simple o compuesta, como nos dice, ¿no? Simple será cuando se intervienen dos pares de cantidades proporcionales, o sea, dos magnitudes proporcionales. Y ella es compuesta cuando se intervienen más de tres o más pares de cantidades proporcionales. Entonces, regla de 3 simple. Muy bien, la regla de 3 simple dice interviene tres cantidades conocidas o datos y una desconocida o una incógnita. Esta regla puede ser directa o inversa, como te estaba comentando, según las cantidades que se intervienen sean directa o inversamente proporcional. Entonces, esa regla de 3, ya, regla de 3, entonces te dicen que te van a dar 3, se intervienen tres cantidades y una cantidad que la cual va a ser la incógnita. Listo. O sea, vamos a ver un supuesto y una pregunta. En toda regla de 3, dos filas de términos números, el supuesto está formado por los términos conocidos del problema y va generalmente en la parte superior al supuesto. Y la pregunta está formada por los términos que contienen la incógnita. El problema va en la parte inferior. Ejemplo, si 3 lapiceros cuestan 6, ¿cuánto cuesta 12 lapiceros? Entonces, ¿tú qué dices? Si 3 lapiceros cuesta 6, la pregunta, ¿ves? Acá está la pregunta. Acá está el supuesto. 3 lapiceros cuestan 6. Y la pregunta dice, ¿cuánto cuesta 12 lapiceros? Entonces, la misma posición, lapiceros y precio. Entonces, ¿son magnitudes? Sí, son magnitudes. Porque el número de lapiceros y el precio. Entonces, para ello, hay, como te estaba comentando, hay dos. Regla de 3 simple, directa. Regla de 3 simple, inversa. ¿Cuándo será regla de 3 simple, directa? Cuando las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta una de ellas, la otra también aumenta. Al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Es parecido a lo que habíamos desarrollado anteriormente en lo que es magnitudes inversa y directa. No la misma lógica, sino que acá lo que vamos a hacer es cuando es directa, lo que vamos a hacer es una multiplicación pero en aspa, ¿correcto? Y me dan dos magnitudes, acuérdate. Entonces, 1, 2, 3, 3 de datos y una incógnita, y la incógnita abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicación aspa. Por lo tanto, el A multiplica el X, el A por el X es igual a B por C. Por lo tanto, si yo quiero determinar el X solo, yo me recuerdo, entonces va a ser B por C entre el valor de A. Entonces, esa sería la que es directamente proporcional. Acuérdate, A en aspa. Listo. Acá, en el ejemplo, dice, si 3 metros de un polistel cuesta 120,
¿Cuánto pagará por 5,5 metros del mismo polistel? Entonces, tú dices, en el supuesto de que dices, si la pregunta, ¿no? Supuesto 3 metros, ¿ya? Cuestan a 120. Entonces la pregunta viene abajo. ¿Cuántos metros, en posición de metros, cuesta, ¿ya? Cuesta esa tela, ¿no? Cuesta el polistel. Por lo tanto, cada vez que aumenta, esto también va a aumentar, es correcto. A más, ¿cierto? Va a aumentar. Por lo tanto, tú dices, vamos a reforzar. Si por 3 metros cuesta 120, haz un 5,5, ¿cuánto costará? Por lo tanto, dices, multiplico en aspa. Al multiplicar en aspa, tiene 120 por 5,5 entre 3, ¿no? X es igual a 3. Acuérdate de esta parte de acá, ¿no? B por C entre A. B por C entre A. Entonces, ahí. B por C entre A. Entonces, 120 por 5,5 entre 3 sale el precio 220. Pero, la respuesta, este es el valor. La respuesta sería, por los 5,5 metros del mismo polistel, se pagará, ¿cuánto? 220. Entonces, acuérdate eso. Ahora, regla de 3 simple inversa. Cuando las magnitudes se intervienen, las magnitudes que se van a intervenir, estas dos magnitudes se van a intervenir, y yo veo que son inversamente proporcionales, como tú ya conoces, una aumenta, la otra disminuye, entonces aplicará lo siguiente, ¿ya? Este es el método. ¿Te acuerdas que la directa se multiplicaba en aspa? Ya. Ahora lo que se va a multiplicar es en línea. El A por el C, el B por el X. C, B por X. Por lo tanto, el X sale A por C entre el valor de B. Entonces, si te das cuenta, la directa es en X y la inversa es lineal. Tenemos acá el ejemplo. Si 21 obreros tardan 10 días para hacer una obra, ¿cuántos obreros se necesitará para hacer la misma obra en 15 días? Entonces, ¿cuál es el supuesto? En 10 días, 21 obreros hacen la obra. Ahora la pregunta es, ¿en cuántos días, en 15 días, cuántos obreros se necesitará? A más, entonces tú dices, a más días, ¿qué va a haber? Menos obreros, ¿cierto? O lo contrario, ¿no? A más obreros, menos días de trabajo. Entonces, a más días, menos obreros. Entonces, tú que dices, esto es inverso. Si es inversa 10 a 21, como 15 a X. Como es una regla de 3 incógnitos, digo 3 datos, un incógnito. Por lo tanto, multiplico en forma lineal. Ajá, sería 10 por 21, 15 por X. Pero tú ya sabes el método más práctico, que X es igual a 10 por 21 entre 15. Por lo tanto, este resultado sale 210 entre 15 y eso es 14. Muy bien, muchachos. A ver, acá vamos a tener otro ejemplo. A ver, este es el ejemplo cuando es... A ver, dice, un grupo de obreros hacen una obra en 20 días, pero debidamente de 3 obreros faltaron, el restante tuvieron que trabajar 4 días más. ¿Cuántos obreros trabajaron? Entonces, si tú dices número de obreros, días. Y eso de ahí, número de obreros y días, viene a ser inversamente proporcional. Acá me digo, inversamente proporcional. Entonces dices, a más, a más obreros, menos días. ¿Cierto? Entonces, a más obreros, menos 10. Entonces, ¿tú qué haces? Multiplicas en aspa el n por el 20, el menos 3 por 24. Menos 3 por 24. ¿Por qué menos 3? Se dice, un grupo de obreros pueden hacer una obra en 20 días, un grupo, no sé, de n obreros, la va a hacer 20 días, pero debido a que de ellos faltaron, o sea, no fueron. Si no fueron los 3, o sea, no van durante la obra, o sea, n menos 3, ¿ya? Tuvieron que trabajar 4 días más, o sea, de 20 que había indicado, ahora van a trabajar 24 días, ¿cierto? 4 días más. Pero tú ya sabes que es inversa, por lo tanto, si es inversa, muy bien, si es inversa, tú ya sabes que se multiplica. Entonces tú multiplicas 24 por n y 24 por menos 3. ¿Correcto? ¿Y qué vas a tener? 20n
es igual a 24n menos 72. Por lo tanto, tú ya sabes, pasas al otro lado, 72 va a ser igual a 24n menos 20n, pasa al otro lado, 4. Tú ya sabes que el valor de n es 18. ¿Por qué 18? Porque pasó a dividir, pues, de 72. Entonces, esto es lo que nos hace. Ahora, si tú ya conoces que el valor de n es 18, dice, ¿cuántos obreros trabajaron? Te están diciendo en el presente, no cuántos habían trabajado. Entonces, como te dice, anteriormente era 18, ahora trabajaron 15 horas. La respuesta es 15 horas. Trabajaron 15 horas. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Muy bien. Eso sería todo, muchachos. Hasta acá nos quedamos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima con clase de matemática con el profesor Jairo.